Descubierto. El increíble método transformador para mantener la calma ante cualquier situación. Víctor observaba las calles empedradas de su pueblo, surcadas por el ajetreo diario, mientras el aroma de las tortillas calientes se mezclaba con la desesperanza que sentía en su pecho. A sus 19 años, el peso de las expectativas lo asfixiaba. Su madre, una mujer incansable que trabajaba en un pequeño restaurante, había sacrificado tanto por él, y él no podía fallarle, pero los exámenes, las calificaciones y la desazón lo aplastaban. Estaba atrapado entre la ambición de destacar y la dura realidad económica de su comunidad. La ansiedad lo visitaba como un invitado indeseado. Sus noches se llenaban de insomnio, y sus días de nervios que se manifestaban en temblores y sudores fríos. Un día, después de un examen que había ido peor de lo que esperaba, salió del aula con la cabeza gacha y el alma en la mano. Las voces burlonas de algunos compañeros retumbaban en su mente, acusándolo de ser un soñador, un inútil. «Tu madre merece más que esto», se repetía, intentando convencerse de que su esfuerzo valdría la pena. Pero la verdad era que las dudas lo rodeaban como sombras al atardecer, y se sentía más perdido que nunca. Fue entonces cuando lo vio. Don Emiliano, con su rostro surcado por arrugas de sabiduría, se acercó. «Chico, ¿qué te pesa?», preguntó con una calma que Víctor anhelaba. Empezaron a hablar, y a pesar de la tibia sonrisa del anciano, Víctor sintió la resistencia interna surgiendo de su pecho. ¿Cómo podría una simple meditación ayudarlo a enfrentar la tormenta que azotaba su vida? Pero don Emiliano ofreció su metodología ancestral, y aunque sembró una chispa de esperanza, también alimentó su escepticismo. La lucha entre aceptar ayuda o seguir batallando solo se intensificaba. A medida que intentaba seguir las enseñanzas del anciano, Víctor se sumía en una lucha interna. Cada vez que cerraba los ojos, la desesperación lo invadía. ¿Era egoísta buscar la calma cuando su madre necesitaba más de él? ¿Estaba simplemente huyendo de la realidad? Las palabras de su madre resonaban: «Nunca olvides de dónde vienes», y la presión la sentía como una cadena alrededor de su cuello. Mientras su mente intentaba encontrar un refugio en la meditación, la voz del fracaso y la crítica resonaba más fuerte. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches se tornaron más oscuras cuando su madre cayó enferma. El cielo de su pueblo perdía su color, y Víctor se sentía más acorralado. ¿De qué servía una mente tranquila si su corazón estaba desgarrado? Cada respiración era un recordatorio de lo frágil que era su mundo. La tensión lo consumía. La sensación de no poder hacer nada, de ser un espectador impotente, lo aterraba. En la cima de su agonía, en un momento de meditativa introspección, descubrió un secreto familiar que cambiaría todo. Algo que devoraba su esencia, un legado de miedo que le había limitado. La revelación lo sacudió, dejándole claro que no podía permanecer inactivo. Y entonces se planteó la pregunta crucial que lo desbordaba de angustia. ¿Seguirá el camino de su madre? ¿O usará su aprendizaje para liberar a otros de su oscuridad? La vida, cada decisión, pesaba como un yugo sobre sus hombros, y la lucha por encontrar su lugar entre lo antiguo y lo nuevo, lo llevaba al borde de un abismo del que temía caerse. El eco de sus pensamientos resonaba en la quietud de la habitación, mientras Víctor intentaba conectar los fragmentos de su vida. La revelación del legado familiar se manifestaba como una sombra alargada, una historia que había anidado muy dentro de él. ¿Qué significaba realmente ese miedo que había heredado? La idea le produjo un escalofrío. Había escuchado a su madre hablar del sacrificio, de lo que significaba hacer frente a la adversidad,
pero nunca había considerado que también podría ser un lastre. Al día siguiente decidió que debía profundizar en estas revelaciones. Mientras caminaba hacia la escuela, su mente giraba. ¿Y si este legado no era solo un peso, sino también un punto de partida para cambiar su historia? Ese día, en lugar de evitar la meditación como lo había hecho antes, se sentó en su asiento, cerró los ojos y respiró. Un silencio profundo le rodeó. En el siguiente instante, una oleada de claridad inundó su mente. Precisaba de un enfoque diferente, no solo sobre su vida, sino sobre cómo se veía a sí mismo. La primera decisión que tomó fue dejar de sellar sus emociones dentro de una caja. En la hora del almuerzo, se unió a sus compañeros en la mesa. Las carcajadas, los comentarios casuales antes repetitivos, pero que ahora se sentían como un telón de fondo sonoro, empezaron a resonar en su corazón. Por primera vez, se dedicó a escuchar, y fue ese acto de soltar las riendas del control lo que permitió que las risas ajenas lo alcanzaran. Conectarse con su entorno, aunque fuera de una manera tan simple, le otorgó una chispa de motivación. Sin embargo, la verdadera transformación ocurrió por la tarde, cuando se encontró con don Emiliano nuevamente. El sabio anciano miraba al horizonte con una calma que Víctor aún anhelaba. Durante la charla, el anciano compartió historias de sus propias dificultades. La vulnerabilidad de don Emiliano lo inspiró a abrirse. Le habló de su madre, de su enfermedad y de cómo sentía que debía ser el pilar de su familia, soportando todo ese peso. Las palabras fluyeron como un río desbordado, y por un momento, se sintió liberado. ¿Qué anhelas realmente, Víctor?, preguntó don Emiliano, rompiendo el silencio después de que Víctor terminara de compartir su carga. La pregunta lo golpeó en el pecho. Anhelaba la paz, sí, pero también el coraje para enfrentar su realidad, el valor para no ceder ante el legado del temor. A medida que los días pasaban, Víctor implementó pequeñas prácticas basadas en la meditación. Cada mañana, al despertar, dedicaba unos minutos a inhalar profundamente, a dejar que las incertidumbres y el miedo fluyeran fuera de su mente. En cada exhalación, imaginaba compartir el peso de su madre, como si pudieran levantarse juntos, hombro con hombro. Sin embargo, el verdadero desafío estaba a la vuelta de la esquina. Con cada pequeña victoria, la resistencia de su mente crecía. Las viejas creencias emergían, provocando dudas. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente cambiar su futuro? La risa de sus compañeros a menudo se convertía en ecos de sus inseguridades y sus fracasos pasados. Una tarde, mientras caminaba hacia casa, un amigo se acercó a él, hablando de futuros en los que podía brillar. Deberías intentarlo. Tienes un talento oculto, lo sabes, dijo con confianza. La afirmación lo detuvo en seco. Lo que nunca había considerado como talento, lo veía ahora como una señal. Un indicio de que había más en él de lo que había permitido visualizar. Sin embargo, esa posibilidad traía consigo un nuevo miedo. El de decepcionar otra vez. Concluyó que debía confrontar no solo las expectativas de los demás, sino también las propias. El momento de la verdad no estaba muy lejos. La próxima semana habría una selección para un programa que podría cambiar su vida, abriendo un camino hacia la educación que tanto deseaba. Sin embargo, mientras se preparaba para dar ese paso, una pregunta vital emergió en su mente, una que lo retaba profundamente. ¿Se atrevería a salir de las sombras de su miedo y lanzarse hacia lo desconocido? El día de la selección llegó con una amalgama de emociones palpitando dentro de Víctor. La incertidumbre lo tentaba a retroceder. Se esperaba el momento con dedicación, pero cada vez que pensaba en asistir, una oleada de ansiedad le invadía. Había pasado los últimos días ensayando, con la voz temblorosa frente al espejo, pero el eco de su amigo resonaba. Tienes un talento oculto. Esa frase se había convertido en un ancla que sostenía el peso de su ambición. Vestido con una chaqueta que había elegido cuidadosamente, se enfrentó al espejo una vez más. Su reflejo parecía inseguro,
Pero había algo más. Una chispa de determinación empezaba a manifestarse. Salió de casa y sintió el aire frío del día como un abrazo, un recordatorio de que cada inhalación era una oportunidad de liberarse del miedo. Al llegar a la escuela vio a otros candidatos esperando. Algunos reían, otros se movían nerviosos, pero todos compartían el mismo sueño: darse a conocer. Víctor se detuvo frente a la puerta del aula donde tendría lugar la selección. Su mente gritaba: retrocede, pero algo en su interior respondía: avanza. Recordó las enseñanzas de don Emiliano. El miedo no tiene poder sobre nosotros a menos que le demos poder. Con decisión cruzó la puerta. En el interior, los jueces lo miraron desde su mesa. Sus rostros, serios y exigentes, le provocaron un escalofrío. Se presentó con voz firme, una interpretación de la confianza que había cultivado en los últimos días. Pero a medida que comenzaba a exponer su idea, la presión interna se acumulaba como un volcán a punto de erupcionar. Sintió el sudor en la frente y la palpitación de su corazón. Una duda intempestiva le atravesó la mente. ¿Qué pasa si no les gusta? ¿Y si me ridiculizan? Pero en un instante, decidió desafiar esas voces. Tomó una respiración profunda y se permitió recordar el propósito detrás de su esfuerzo. No estaba ahí solo para impresionarles, sino para liberar su verdad. Mientras hablaba, empezó a notar cambios en su voz. La inseguridad dio paso a una resonancia que jamás había experimentado. Las palabras fluían como un torrente, y se dio cuenta de que quería que entendieran su pasión y su compromiso. Fue en ese momento que, guiado por una intuición renovada, pronunció una frase que tenía guardada desde hacía tiempo. Me gustaría que vieran no solo mi propuesta, sino a la persona que estoy decidido a ser. Los jueces intercambiaron miradas. Era incapaz de leer lo que sentían, pero se atrevió a sostener su mirada. Al finalizar, en lugar de esperar una sonrisa o una aprobación inmediata, se sintió relajado. Había liberado su voz, su esencia. El hecho de enfrentarse a sus temores hizo que todo el peso del legado familiar comenzara a desvanecerse, convirtiéndose en una plataforma sobre la que podía levantarse. Cuando salió del aula, la adrenalina lo invadió. No importaba el resultado. La experiencia había sido transformadora. Sin embargo, mientras se dirigía a casa, una pregunta persistente cruzó su mente. ¿Había logrado realmente el cambio que deseaba? Ese inesperado conflicto interno le aguardaba un nuevo reto. Una versión de sí mismo que aún no había explorado se asomaba, preguntándole qué vendría después. ¿Podría mantener la calma y seguir avanzando, incluso si el resultado no cumplía sus expectativas? El eco de esos pensamientos lo siguió durante el camino, como un recordatorio de que el verdadero viaje apenas comenzaba. La semana que siguió fue un torbellino de pensamientos contradictorios para Víctor. Mientras sus compañeros hablaban entusiasmados sobre los resultados de la selección, él se sentía atrapado en un mar de incertidumbre. Había experimentado una liberación momentánea durante su presentación, pero la inquietud se había adueñado de sus días. ¿Qué pasará si no soy elegido?, se repetía constantemente. Detrás de su aparente calma, luchaba con una ansiedad que amenazaba con desbordarse. Para combatir ese tumulto interno, Víctor decidió poner en práctica un método que había leído en un libro sobre autoconfianza. Se trataba de un proceso de visualización en el que debía imaginar las situaciones que le causaban ansiedad y reconfigurarlas en su mente. Cada mañana, se sentaba en su habitación, cerraba los ojos y visualizaba el éxito. Se imaginaba en una nueva presentación, con una audiencia fascinada, asintiendo ante sus palabras. La imagen era poderosa, y por primera vez, sentía que el miedo se desvanecía en lugar de consumirlo. Sin embargo, después de varias sesiones de visualización, comprendió que no podía depender solo de ellas para enfrentar su realidad. El cambio personal requería acción, no solo imaginación. Así que decidió que ese mismo día iría a la biblioteca, un ambiente donde solía sentirse más seguro. Allí, encontró libros sobre oratoria y liderazgo. Cada página que leía lo empoderaba un poco más.
Era como si las palabras de quienes habían triunfado antes que él hicieran eco en su interior. Uno de esos libros, en particular, lo impactó profundamente. Hablaba de la vulnerabilidad como potencia, de cómo aceptar las debilidades podía convertirlas en fuerzas. La autenticidad atrae a las personas. Leía y leía, como si hubiera encontrado la clave que le estaba siendo eludida. Esa tarde, en lugar de huir del miedo, eligió enfrentarlo con una sinceridad renovadora. Se dio cuenta de que su viaje no solo trataba de proyectos y visibilidad, sino sobre ser genuino en su búsqueda. Fue así como al siguiente día decidió que compartiría su proceso de transformación con sus amigos y compañeros. En un pequeño encuentro en casa de uno de ellos, Víctor se levantó y se dirigió al grupo. Con una voz temblorosa pero decidida, comenzó a hablar sobre sus miedos, sus inseguridades y cómo había aprendido a reconfigurarlos. Observó las reacciones de asombro y empatía en los rostros de sus amigos. Lo inesperado ocurrió. En lugar de burlas o críticas, recibió un aluvión de apoyo que lo hizo sentir más conectado que nunca. Ese intercambio lo llevó a una revelación fundamental. La vulnerabilidad y la autenticidad eran sus aliadas. En ese momento, comprendió que era un proceso, que el crecimiento personal no llegaría a través de logros inmediatos, sino mediante la perseverancia y la honestidad con uno mismo. El desafío no radicaba únicamente en ser elegido, sino en ser fiel a sus propias aspiraciones. Mientras regresaba a casa, una nueva pregunta asomó en su mente. ¿Qué otros aspectos de mí mismo he ocultado por miedo a ser juzgado? La idea se afianzó en su interior, impulsándolo hacia un camino de descubrimiento emocional que abarcaba mucho más de lo que había imaginado. Sin embargo, la incertidumbre continuaba. La fecha de los resultados se acercaba, y la pregunta subyacente permanecía. ¿Estaría preparado para enfrentar no solo posibles rechazos, sino también los matices de su propia identidad? La respuesta a esa interrogante lo llevaba a un desenlace inevitable y crucial. El futuro lo esperaba, pero él debía estar listo para recibirlo. La mañana del anuncio se presentó oscura y nubosa, como si el cielo reflejara la tormenta que se agolpaba en el interior de Víctor. Despertó con una sensación de incomodidad, el estómago revuelto y una voz interna que repetía, «No estás preparado». Sin embargo, en lugar de ceder al pánico, decidió aprovechar su momento de verdad como una oportunidad de crecimiento. Hoy no se trata solo de los resultados, se dijo mientras se duchaba, el agua caliente borrando la tensión acumulada. Entendió que esta situación, aunque crucial, era solo un capítulo en su camino, no el final de su historia. Mientras se vestía, eligió un atuendo que reflejaba confianza, una camisa azul que había guardado para ocasiones especiales. Sabía que su imagen debía corresponder con la mentalidad que quería cultivar. A medida que se dirigía al lugar del anuncio, su mente giraba en torno a su viaje. El aprendizaje adquirido en la biblioteca sobre la autenticidad retumbaba en su cabeza. Si hoy me eligen, genial. Si no, seguiré adelante, reflexionó. Se había enfocado en la metáfora de la vulnerabilidad y había aprendido a aceptar que el rechazo podría ser una puerta a nuevas oportunidades, en lugar de un obstáculo insuperable. Al llegar, la atmósfera era palpable. Los rostros de sus compañeros mostraban nerviosismo y emoción. Sin embargo, Víctor sentía que la calma comenzaba a llenar su ser. Se acercó a algunos de ellos, compartiendo risas y anécdotas que aliviaron la tensión del ambiente. La conexión que había cultivado con sus amigos fue un bálsamo sobre su piel inquieta, y la vulnerabilidad, su aliada. Mientras esperaban que comenzaran a anunciar los resultados, Víctor recordó el libro que había leído sobre liderazgo. Había un pasaje que se le había grabado en la mente. El verdadero líder es aquel que empodera a otros. Consciente de ello, pensó en cómo podía estar allí para sus amigos, sin importar el desenlace. Esa conciencia lo posicionó en un lugar de poder. Su preocupación por ser elegido se transformó en el deseo de celebrar el esfuerzo compartido.
El momento llegó. El presentador con voz firme comenzó a enumerar los nombres que serían parte del proyecto. Entre cada nombre, el corazón de Víctor latía con más fuerza. Cuando finalmente escuchó su nombre, algo ocurrió dentro de él. Un estallido de alegría, pero también una sombra de duda. ¿Realmente estaría a la altura de las expectativas? La aceptación fue un alivio, pero el diálogo interno se aceleró. A lo largo de la presentación de los nuevos seleccionados, escuchaba a cada uno hablar con seguridad. Una parte de él deseaba haber articulado sus pensamientos con la misma claridad. Los había visto desarrollarse. Sintió la presión de no defraudar, de vivir a la altura de lo que ahora se esperaba de él. Esa dicotomía entre alegría y ansiedad lo llevó a preguntarse si había formado parte del proceso solamente por mérito propio, o si había sido un golpe de suerte. Al finalizar se acercó a sus compañeros, pero en lugar de unirse al júbilo, se retiró un poco, buscando un rincón donde pudiera reflexionar. La confusión y la inseguridad se arremolinaban como un torbellino. ¿Qué implica esto para el futuro? ¿Es este el comienzo de algo significativo o un mero transitorio? Se preguntaba. Un nuevo dilema surgió. Debía enfrentar el cambio y las expectativas que eso conllevaba. La realización de que había estado esquivando sus propias proyecciones y temores emergía en su mente como una llamada. Tenía mucho que demostrar, pero más que eso, mucho que descubrir. Es hora de quedar en la historia de mi vida, se prometió, mientras el eco de sus pensamientos lo impulsaba a salir de su zona de confort una vez más. Entonces, un titubeo brotó en su interior. ¿Podré realmente equilibrar mi nueva identidad y las expectativas que acarrea? Bajo ese pensamiento se quedó, observando el horizonte, sintiendo que estaba a punto de ingresar a una nueva etapa donde la vulnerabilidad, una vez más, podría convertirse en su mayor fortaleza. La búsqueda de sus capacidades comenzaba a tomar forma, y él estaba dispuesto a explorar cada rincón. El verdaderamente retador estaba aún por venir, y la voz de su propio crecimiento resonaba en lo profundo. ¿Cómo podría integrar todo lo que había aprendido sobre sí mismo con las expectativas que sus nuevos compañeros alimentaban? La respuesta para Víctor era inminente, pero su descubrimiento apenas empezaba. La semana siguiente al anuncio fue un torbellino de emociones y una serie de encuentros inesperados. Cada día parecía presentar un nuevo desafío que ponía a prueba la resolución de Víctor. Su primera reunión con el equipo fue una mezcla de adrenalina y ansiedad. Cada palabra pronunciada por sus compañeros resonaba profundamente en su mente, y las miradas, aunque alentadoras, lo llenaban de presión. Necesitaba demostrar que ser seleccionado no era solo cuestión de suerte. La primera tarea era establecer metas claras. A regañadientes aceptó su papel en el equipo de liderazgo. Aparentemente, su experiencia no era la más extensa, pero su visión y capacidad para escuchar se habían convertido en sus cartas de presentación. Sin embargo, cada vez que intentaba contribuir, un vacío interno le recordaba su inseguridad. ¿Soy la persona adecuada para esto?, repetía en su mente. La voz del miedo se hacía eco de sus dudas. Consciente de que debía confrontar sus limitaciones, optó por buscar la manera de capitalizar su vulnerabilidad. Al día siguiente, decidió compartir su historia con el equipo. Cómo había llegado hasta allí, las luchas internas y las lecciones aprendidas. No tengo todas las respuestas, pero estoy comprometido a encontrar soluciones junto a ustedes, expuso con sinceridad. Fue un acto de valentía que sorprendió a sus compañeros, y para su asombro, generó una conexión más fuerte entre todos. Ese efectivo fue desarmar el propio miedo, convirtiéndolo en motivación. Su deseo de pertenencia mutó en una búsqueda de autenticidad. Al final de la reunión, varios miembros se acercaron a él, compartiendo sus historias personales y las inseguridades que también habían enfrentado. Víctor sintió la calidez de la comunidad que comenzaba a formarse, y eso lo llenó de energía. Era un recordatorio de que el verdadero liderazgo no residía en tener todas las respuestas, sino en ser un catalizador para el crecimiento de los demás.
Los días avanzaban, y Víctor se enfrentaba a tareas que lo empujaban fuera de su zona de confort: gestión de proyectos, planificación estratégica, presentaciones ante una audiencia que podía no comprender sus ideas. Cada desafío se tornaba en un campo de batalla personal, donde sus herramientas eran la reflexión constante y la práctica de la autocompasión. Cada vez que se sentía abrumado, se detenía, respiraba hondo y repetía: este es un proceso de crecimiento. Una tarde, reflexionando en soledad, se preguntó por qué sentía la necesidad de demostrar su valía constantemente. Tal vez no necesito ser perfecto, solo auténtico, pensó, dejando caer un peso invisible sobre sus hombros. Esa revelación lo llevó a una epifanía inesperada. ¿Y si el error era solo una parte del viaje? Este nuevo enfoque comenzó a calar hondo en su forma de ver las cosas. Las presentaciones frente a su equipo, antes fuente de ansiedad, se convirtieron en oportunidades para intercambiar ideas y fomentar la colaboración. La percepción del temor se transformó en admiración hacia la diversidad de pensamientos. Víctor descubrió que la variabilidad de opiniones no solo enriquecía las discusiones, sino que lo hacía sentir más seguro en su propio papel. La vulnerabilidad, al final, no era una debilidad, sino una puerta hacia la fortaleza. Sin embargo, a medida que la confianza crecía, también lo hacía una inquietud persistente. Preparándose para una gran presentación ante directivos, recordó las historias de sus compañeros, las confesiones compartidas en momentos de sinceridad. Había allí un tesoro potencial, la capacidad de inspirar a otros a partir de la propia vulnerabilidad y el esfuerzo colectivo. Se preguntó si podría sintetizar todo lo aprendido y utilizarlo como base no solo para su éxito, sino para el de su equipo. Mientras ensayaba sus palabras frente al espejo, sintió una mezcla de determinación y nervios. ¿Y si su ensayo resonaba en quienes lo escucharían? ¿Podría instar a otros a abrirse, como él lo había hecho? La responsabilidad, más que un peso, se sentía como un privilegio. Con esa mentalidad, avanzó hacia la reunión, el corazón acelerado. Era más que la oportunidad de mostrar su trabajo, era el momento de abrir la puerta del entendimiento. Sin embargo, un pensamiento inquietante lo acechaba. ¿Y si fallaba en su intento de empoderar a su equipo? A medida que cruzaba el umbral de la sala, una voz interior retumbaba. El verdadero desafío apenas comienza. El futuro era incierto, pero Víctor estaba determinado a mantener la calma y descubrir la fortaleza en su propia vulnerabilidad. La presentación sería solo un nuevo nicho de crecimiento, pero en su mente acechaba una pregunta inquietante. ¿Quién se convertiría en el verdadero Víctor una vez que se enfrentara a sus miedos? Las puertas se comenzaron a cerrar detrás de él, y cada segundo se sentía como un compás, marcando un preludio hacia un desenlace que aún no podía imaginar. El aire en la sala estaba cargado de expectación. Víctor tomó una respiración profunda, intentando centrar sus pensamientos dispersos. La luz del proyector iluminaba la pantalla, un fondo blanco que representaba un vacío cargado de posibilidades. Sentado ante un panel de directivos, su mente estaba en una lucha constante entre la voluntad de presentar un discurso convincente y la sombra del miedo a fallar. Mientras las miradas se enfocaban en él, empezaron a surgir recuerdos de aquellas primeras presentaciones, cuando la timidez lo paralizaba. Sin embargo, lo que antes era un punto de quiebre, ahora se transformaba en un impulso. La revelación de que la autenticidad podía ser su mayor aliada, le daba un nuevo sentido al desafío. Estaba allí no solo para dar un discurso, sino para crear una experiencia compartida que invitara a la reflexión. Comenzó despacio, con un tono que reflejaba una mezcla de confianza renovada e incertidumbre. Hoy quiero hablarles no solo de resultados y cifras, sino de lo que nos ha llevado hasta aquí. Comenzó, sintiendo cómo algunas de las palabras resonaban en su interior. Habló sobre las historias de sus compañeros, sobre cómo cada uno había enfrentado sus propios temores, y cómo esas luchas personales formaban la base del espíritu de equipo que vivían. Sintió la conexión con su audiencia.
Cada gesto de asentimiento le daba nueva energía. Sin embargo, surgió un desafío inesperado. Al presentar un gráfico clave, su proyector falló. En un instante, el silencio se volvió pesado, como si el aire se hubiera congelado. Víctor sintió el pánico resurgir. Esto no puede estar sucediendo, pensó, pero justo en ese momento, una nueva comprensión lo iluminó. Había estado preparado para esta situación, no por el plan de contingencia que había elaborado, sino por su transformación personal. Se detuvo, encontró su voz y compartió la información de memoria, aderezando su narrativa con anécdotas que contextualizaban los datos. La atención se mantuvo, y a medida que avanzaba, se dio cuenta de que cada error, cada desliz y cada titubeo eran simplemente fragmentos de su autenticidad. Lo había aprendido en ese viaje. La perfección era una ilusión, y lo que realmente importaba era la conexión genuina. A pesar de la adversidad, eso brilló a través de su autenticidad. Los murmullos de aprobación comenzaron a fluir, y su confianza se allanó en terreno firme. El final de su presentación fue un crescendo de emociones. No somos un grupo de individuos luchando por el éxito personal, somos un equipo, y nuestros mayores logros provienen de cómo nos apoyamos unos a otros, concluyó con un énfasis que resonó profundamente. Decidió preguntar a los asistentes si tenían alguna anécdota que compartir. Fue una invitación abierta a la vulnerabilidad, un reflejo del ritmo de su propio viaje. La respuesta fue un torrente. Los directivos comenzaron a abrirse compartiendo sus propias historias de fracasos y éxitos. Fue un momento de pura conexión humana, algo que Esperanza Víctor no había anticipado. Él, el que una vez había dudado de su lugar, se convirtió en el catalizador de una conversación que potencialmente cambiaría las dinámicas en el equipo. Salió de la sala con una ligera euforia. Era más que el éxito de una presentación. Era el descubrimiento de su verdadera voz. Cada paso le confirmaba que había algo más profundo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo escondido. Sin embargo, mientras su corazón latía con entusiasmo, una nueva inquietud surgía. ¿Había alcanzado realmente su potencial, o esto era solo el comienzo de un viaje aún más complejo? Vagaba en sus pensamientos, ansioso por los próximos retos. Mientras cruzaba el pasillo, encontró al director general, quien le lanzó una mirada penetrante que presagiaba tanto admiración como expectativa. «No te detengas ahora, Víctor», dijo con un tono de desafío. Allí estaba, al borde de un nuevo reto, preparando el escenario para lo que vendría. ¿Qué lecciones aún le quedaban por aprender en este camino inesperado hacia el liderazgo verdadero? La euforia de su reciente éxito se desvaneció al instante, sumergiéndolo en un mar de contemplación. La mirada del director general había encendido una chispa de expectativa que lo llevó a cuestionar sus habilidades. ¿Cómo podía sostener este momentum y aplicar lo aprendido de forma tangible en su día a día? Las preguntas comenzaron a girar en su mente como un torbellino. Pasó las siguientes semanas inmerso en su nuevo rol. La responsabilidad exigía presencia, claridad y, sobre todo, confianza. Sin embargo, cada decisión parecía oscilar entre lo trivial y lo trascendente. En cada reunión, se planteaba el dilema de ser auténtico, sin perder el foco profesional. La evolución interna que había comenzado a experimentar debía reflejarse en su trabajo y en sus relaciones. Cada día, se planteaba nuevas metas personales, pidiéndose a sí mismo adaptarse y mejorar. Fue entonces cuando sintió que su confianza era frágil, como un cristal que podría romperse bajo la presión de las expectativas ajenas. A veces, se preguntaba si realmente podía traducir su autenticidad en resultados concretos. ¿Era suficiente ser sincero ante sus compañeros o necesitaba mucho más? Fue un lunes cuando, al revisar correos, encontró un mensaje que instantáneamente aumentó su ansiedad. Una invitación a una conferencia sobre liderazgo. Su inicial entusiasmo pronto se tornó en inquietud. Compartir un escenario con líderes que admiraba lo intimidaba.
y la idea del juicio colectivo se asemejaba a un abismo que temía cruzar. Sin embargo, la voz interna que había cultivado lo instó a volver a examinar la situación. En lugar de sucumbir al miedo, Víctor decidió que esta era una oportunidad perfecta para reafirmar su crecimiento. Si había tenido éxito al invitar a sus compañeros a compartir sus historias, ¿por qué no podía hacer lo mismo a una escala más amplia? Comenzó a bosquejar ideas sobre cómo hablaría de la vulnerabilidad como una fortaleza en el liderazgo, explorando la noción de que la autenticidad era la clave para conectar y crear impacto. Había algo en esta perspectiva que resonaba con su experiencia reciente. A medida que desarrollaba su charla, Víctor se sintió más seguro. La práctica de compartir vulnerabilidades propias se había convertido en un método transformador en su vida. Reevaluó sus fracasos pasados no como limitaciones, sino como piedras angulares de su crecimiento. Si podía ofrecer una visión honesta, podría no solo inspirar, sino también ayudar a otros a encontrar su voz. Al acercarse la fecha de la conferencia, la balanza de su ansiedad se equilibraba entre el nerviosismo y la emoción. Se preparó meticulosamente, memorizando fragmentos, ensayando frente a un espejo, hasta que en su mente empezaron a formarse diálogos internos enriquecedores. Esta vez, su voz era más que un vehículo de entrega. Era la manifestación de una experiencia interna genuina. El día del evento, mientras se acercaba al escenario, un aire denso de expectativa llenaba el auditorio. Su corazón latía con fuerza. No obstante, recordó su propósito. Lo que había cultivado en sí mismo era más poderoso que cualquier temor que pudiera concebir. Cuando tomó el micrófono, la voz que emanó de él fue clara y resonante. Con cada palabra, invitaba a su audiencia a un viaje de descubrimiento personal que desafiaría no solo sus concepciones de liderazgo, sino también su percepción del fracaso. Mientras su disertación avanzaba y las expresiones de la audiencia denotaban una conexión palpable, brotó en su interior una mezcla de alegría e incertidumbre. Al dejar el escenario, una pregunta persistía en su mente. ¿Había logrado realmente conectar con su audiencia, o había estado hablando solo de sí mismo? Ante la inminente respuesta, Víctor sintió que otro desafío le esperaba. Más complicado que hablar, había llegado el momento de confrontar lo que realmente significaba para él el liderazgo personal. Con un nuevo aire de determinación, se embarcó en la búsqueda de la respuesta que podría redefinir su camino. El eco suave de la última palabra que pronunció aún vibraba en su mente mientras Víctor abandonaba el escenario. Estaba rodeado de aplausos, pero su atención se centraba en algo más profundo. Las miradas de la audiencia seguían sus pasos, algunas llenas de admiración, otras de curiosidad. Sin embargo, una pregunta inquietante lo atormentaba. ¿Había logrado lo que realmente quería? Al regresar a su oficina, la soledad comenzó a invadirlo. Cerró la puerta tras de sí, se sentó en su escritorio y dejó que la penumbra envolviera el espacio. Esa mañana había sido un hito, pero se sentía como al borde de un precipicio. Antes de la conferencia, había explorado la vulnerabilidad como la piedra angular del liderazgo, pero ahora debía enfrentar su propia vulnerabilidad, la necesidad de validación. A medida que los días pasaban, la sensación de satisfacción inicial se desvanecía, dejando tras de sí una inquietante realidad. Laura, su mentor y amiga, notó su cambio de ánimo. En la siguiente reunión de equipo, ella observó su comportamiento, la rigidez en su postura y la evasión en sus respuestas. Después de la sesión la confrontó en privado. Víctor, no puedes dejar que te afecten las opiniones externas. ¿Recuerdas cómo nos enseñaban a enfocarnos en el proceso y no en el resultado? Dijo ella con firmeza. Sus palabras resonaron en su interior. Ciertamente, lo había escuchado a lo largo de su carrera, pero la práctica era diferente a la teoría. Podía sentir que había perdido de vista su camino, la esencia de su propio desarrollo. Una chispa de claridad comenzó a formarse en su mente. Se propuso reflexionar sobre su reciente experiencia en la conferencia. La vulnerabilidad era, efectivamente, un puente hacia la conexión. Sin embargo,
No podía depender solo de eso para mantener su nueva imagen. Decidió elaborar un plan que lo guiara hacia adentro, hacia una comprensión más profunda de su autoconcepto. Durante la semana siguiente estableció un ritual de autoexamen. Al final de cada día, anotaría en un cuaderno sus pensamientos, emociones y los momentos en que se sintió inseguro. Quería convertir esa inseguridad en un catalizador para su desarrollo, no un obstáculo. La simple acción de escribir le proporcionaba una perspectiva reveladora. A medida que sus palabras se plasmaban en papel, sus miedos empezaron a perder poder. El lunes siguiente, vio cómo, pese a su reciente vulnerabilidad, sus compañeros respondían favorablemente. Las conversaciones se volvieron más profundas, las risas más genuinas, y el ambiente laboral comenzó a florecer. La autenticidad que había compartido parecía atraer a las personas, moldeando un espacio donde otros se sentían igualmente seguros para abrirse, dejando atrás las máscaras profesionales que solían utilizar. Sin embargo, a medida que se acercaba el cierre de trimestre, los desafíos comenzaron a surgir. Un nuevo proyecto llegó a su escritorio, uno que podría demostrar su capacidad o su fracaso. La presión era palpable. Esta vez, no solo se trataba de ser auténtico, sino de gestionar un equipo cuya confianza dependía de su habilidad para liderar con firmeza y visión. Mientras se preparaba para la reunión inicial del proyecto, sintió que todas las ansiedades que había estado enfrentando se acumulaban nuevamente. Las reflexiones que había recopilado empezaron a desviarse hacia el temor. ¿Podría trasladar su autoconocimiento a la acción efectiva? Los ecos del pasado comenzaron a gritar en su mente. Cada decisión compleja, cada malentendido, cada fracaso. Sin embargo, esa voz interna que había cultivado no se rendiría fácilmente. En su lucha interna, Víctor se vio al borde de una encrucijada crucial. El verdadero liderazgo personal no solo reside en el autodescubrimiento, sino en la capacidad de avanzar ante la adversidad. Con una resolución renovada, decidió que haría algo diferente. En lugar de permitir que el temor le hiciera retroceder, se propondría convertir ese desafío en una oportunidad de transformación tanto para él como para su equipo. La pregunta era, ¿tendría el valor suficiente para arriesgarse y liderar con base en la confianza y la autenticidad? Así, con la mente en ebullición y el corazón acelerado, se preparó para enfrentar el desafío que definirá su futuro. En los próximos días, no solo debía demostrar su capacidad, sino también superar el eco del miedo que amenazaba con dominarlo. ¿Podría finalmente dar ese salto hacia lo desconocido y descubrir el poder que realmente habitaba dentro de él? Una semana después de la conclusión del proyecto, Víctor se encontraba en un punto de inflexión. Había enfrentado cada reto con valentía, y su equipo había logrado resultados sobresalientes. Sin embargo, la verdadera prueba no se trataba de los números o del rendimiento. Era la transformación interna que había experimentado en el proceso. La inseguridad y el miedo que antes lo habían dominado, se habían convertido en impulso y motivación. Aquel viernes, en una reunión del equipo para evaluar los resultados, Víctor observó la energía en la sala. Cada miembro estaba animado por los logros, y esa atmósfera de camaradería le hizo comprender un aspecto vital de su rol. El liderazgo no era solo sobre la dirección, sino sobre la creación de un espacio donde los demás pudieran florecer. Mientras compartía sus aprendizajes, se dio cuenta de que había comenzado a liderar desde un lugar de autenticidad y vulnerabilidad, abandonando el miedo al juicio. Lo más valioso que hemos hecho es abrirnos y apoyarnos mutuamente, expresó con claridad. Nada de esto se habría logrado sin cada uno de ustedes compartiendo sus talentos y honestidad. En ese momento, el equipo aplaudió. La validación no provenía de un reconocimiento externo, sino del crecimiento compartido, de construir un entorno donde la autenticidad era la norma y no la excepción. Con esa conexión, Víctor sintió que el legado familiar de miedo que llevaba consigo se disipaba. Aquellas cargas que antes lo frenaban, se transformaron en una plataforma sobre la que pudo levantarse. Se dio cuenta de que,
Si bien su madre había sido una mujer de sacrificio, él también tenía el derecho a luchar por sus sueños y a tener su voz. Este concepto de libertad personal lo llenó de energía y determinación. Para Víctor, el verdadero logro fue el crecimiento que había alcanzado. Dejó de compararse con otros y comenzó a reconocer su propio camino. La percepción de las expectativas ajenas se convirtió en un eco lejano, y, en su lugar, la voz interna que había cultivado, llena de confianza y autenticidad, era la que prevalecía. No se trataba solo de ser elegido o de evitar el fracaso. Ahora entendía que el verdadero éxito era su capacidad de enfrentar cada día siendo fiel a sí mismo. Finalmente, cuando se ofreció a liderar una próxima iniciativa, la certeza de su voz resonó con fuerza. Ya no había miedo que lo retuviera. Aceptó el reto con un nuevo sentido de propósito y compromiso. A medida que se adentraba en esta nueva etapa de su vida, dejó atrás las sombras de la ansiedad, con cada paso avanzando hacia una versión más fuerte y segura de sí mismo. Lo he logrado, pensó con satisfacción. Había conquistado no solo las dudas externas, sino también las internas. La evolución que había experimentado era palpable, no solo en su rendimiento profesional, sino también en su vida personal. Su madre lo notó. Le transmitió su orgullo y su amor, y eso le otorgó un sentido de validación que iba más allá de cualquier expectativa. La conexión genuina que había creado, no solo con su equipo, sino también consigo mismo, se había convertido en su mayor triunfo. El camino hacia el crecimiento personal siempre está lleno de dolor y lucha. Cada desafío es una oportunidad para levantarse y seguir adelante. Y en su corazón, sabía que había tomado la decisión correcta. La verdadera transformación no radicaba únicamente en el éxito, sino en la conexión que había cultivado su autenticidad. Víctor sonrió, aliviado y orgulloso, sintiéndose listo para enfrentar lo que viniera. Había aprendido a mantener la calma en medio de la tormenta, y eso era un logro que nunca imaginó alcanzar. Ahora, la historia de Víctor se convertía en un testimonio de superación personal que inspiraría a otros. Y tú, que has seguido su viaje, es momento de que te unas a esta comunidad. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas que necesiten este mensaje. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.